Que Dios bendiga de una forma especial a los hermanos y a los amigos que me escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El tema que le vamos a traer hoy es: ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Por qué le traigo este tema? Porque hay una doctrina de demonio que dice: una vez que usted se arrepintió a Jesucristo, ya usted no se pierde, haga lo que usted haga, porque ya Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros. Eso es falso. Incluso el suicidio no determina que usted se pierda, porque ya Cristo pagó todo eso. Oiga, qué malicia del diablo, induciendo a los hermanos que cuando tengan una prueba no oren ni ayunen, sino que se suiciden. Esas son doctrinas de demonios. Esa doctrina la están enseñando a unos cuantos pastores, y lo voy a nombrar con nombre y apellido. Ahí está Alducín, ahí está también, creo que Miguel Núñez, ahí está Miguel Núñez, creo que se llama, que es de aquí de República Dominicana, Dante el Heaven y John MacArthur, entre otros. Y si nos vamos a la palabra, en Mateo 4, 5 al 10 dice que Satanás tentó a Jesucristo en el desierto, y dice que lo llevó a un pináculo alto y le dijo: tírate de aquí, que Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y a él solo servirá. Le respondió por la palabra. Amén. O sea que en las pruebas, en las tribulaciones, a Satanás hay que responderle por la palabra al diablo. No suicidarse, no mandar a la gente al suicidio, porque eso es mandarlo al suicidio. Hay gente que son débiles de la mente. Se está dando cuenta que el que incita al suicidio es el diablo. Bajó también por medio de la mujer, le dijo: mátate y maldice a Dios. ¿Usted está viendo que es antibíblico lo que ellos están enseñando? Segunda de Corintios 10:5, vamos a tomar como base bíblica. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo, y llevando en contra del conocimiento de Dios, llevando los pensamientos cautivos a la obediencia. Y primero de Pedro 4:11, primera de Pedro 4:11 dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Esos son argumentos y doctrinas de demonios que están enseñando. Dice en Timoteo 4:11, primera de Timoteo 4:1, que muchos se apartarán de la fe y que escucharán a doctrinas, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esas son doctrinas de demonios. Cristo nunca enseñó eso de salvo siempre salvo, ni los apóstoles tampoco. Entonces dice que Cristo pagó los pecados presentes, pasados y futuros. Eso es mentira del diablo. Romanos 3:25 dice que Dios pasó por alto los pecados pasados, a quien Dios puso como propiciación, a Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se está dando cuenta? Hebreos 10:10 dice que en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. O sea que ya por eso somos salvos totalmente, y que ya no podemos perdernos, aunque nosotros adulteremos, hagamos lo que hagamos. Mentira del diablo, mentira de Alducín, mentira de Denter Halber, Miguel Núñez, creo que es el que es de aquí, mentira de ellos. Tienen que arrepentirse y devolverse, porque es una doctrina de demonios. Y estamos aquí para confrontar eso en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y la conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me la arrebata de mi mano, porque mi Padre que me la dio es mayor que todo. Ellos dicen que por eso, basándose en esa cita bíblica, no puede perderse nadie, pero ellos sacan la palabra de contexto y no se van y no leen el verso 27, lo vuelan. Dice: mis ovejas oyen mi voz, son las que oyen la voz del Señor Jesucristo, y el que oye la voz es el que obedece. Amén. El que no obedece se pierde. La paga del pecado es la muerte, y la desobediencia trae muerte, y ningún desobediente va a entrar al reino de los cielos. Pero el que oye la voz de Dios es el que obedece. Olvídese de eso, que aquí vamos a hablar por la palabra y vamos a desmentir esa doctrina de demonios. En Romanos 8:28 dice claramente que a lo que llamó también predestinó, y lo que justificó también lo santificó, para que nosotros anunciemos el evangelio de Cristo. Y ya por eso ellos dicen que ya fuimos predestinados. No, ¿acaso dice ahí que fuimos predestinados para ser salvos, siempre salvos? Si fuese así, entonces Dios hiciera sesión de personas: voy a salvar un grupo que yo elegí, los otros que se pierdan. No, hay voluntad propia, que cada quien puede elegir si quiere ser salvo o no. Esto es para el que quiera. Olvídese de eso, que eso son doctrinas de demonios. Según de Timoteo, claramente en Mateo 10:32, a cualquiera pues de los hombres que me niegue, a cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le negaré, pero que me confiese, yo le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Pero al que me negare, yo le negaré, a cualquiera. O sea que hay mucha gente aquí que han negado la fe, y Cristo lo va a negar. Y cuando Cristo te niegue en aquel día, es que te perdiste. También Jesús dice: por cuanto no eres tibio ni frío, por cuanto no eres caliente, que lo que eres
tibio, por cuanto eres tibio y no eres caliente ni frío, te vomitaré de mi boca, o sea, desechado. Eso está claro. Dios desecha, hermano. También creo que en Romano, en Proverbio 1, creo que 25 en adelante, dice que por cuanto tú no oíste las amonestaciones, ni oíste ninguna amonestación, en aquel día me clamará y yo no te oiré. O sea, cuando Dios no te escucha, es que te desecha. Gloria al Señor, por cuanto no oíste, tiraste por el suelo la corrección. A eso que se refiere. Y mucha gente que han tirado por el suelo la corrección, Dios no lo va a escuchar. En 2 de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Eso está claro. Si le negamos, Él nos va a negar, o sea que eso está claro. Y si Dios nos niega, es que no vamos a entrar al reino de los cielos, porque no le fuimos fiel. Dice, por tanto, retén la corona, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, que la vida eterna, o sea, que hay una condición, tiene que haber obediencia y fidelidad. Nadie que tenga fidelidad a Dios y obediencia va para el cielo. Eso es una doctrina del diablo. En Juan 15:5 dijo Jesús, 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice, el que en mí no permanece, en el verso 6, es cortado como pámpano y echado al fuego. O sea, si usted y yo no permanecemos, nos van a quemar con fuego en aquel día. Segunda de Pedro 2:1, que hubo falso profeta y falso maestro, a los cuales una vez Dios rescató. Dice que no se pierde ya, no se tarda su perdición. Dice que Dios los rescató. ¿Y dónde quedó salvo siempre salvo? Dice que Dios los rescató, pero no permanecieron. Amén. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que en alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbo por ella, muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario prófano como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y se perdió. No hubo salvación, fue desechado. Hay gente que venden su primogenitura, venden la salvación por un plato de lentejas, por el mundo, por la vanagloria y la vanidad de este mundo. Amén. Hebreos 10:26, porque si pisoteáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio del bol del fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso está claro, que dice que el que peca deliberadamente se pierde, ya no hay más nada que hacer por ello. Romanos 6:21 dice, porque si Dios nos perdonó a las ramas naturales, que son a los israelitas que desobedecieron, a ti tampoco te perdonará. Y si Dios no te perdona por tu pecado o por nuestros pecados, que pecáramos deliberadamente, nos perdemos. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueran renovados de nuevo. Y los que recayeron, o sea, los que recaen son los que caen en doctrina de demonios y en apostasía. Y ahí se pierden, le mete un espíritu de confusión y se pierden. Es imposible que vuelvan a ser renovados. ¿Y dónde quedó salvo, siempre salvo? Mateo 3:10, ya también el hacha está sobre todo árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En Gálatas 5:16 dice, manifiestas son las obras de la carne, hechicería, pleito, contienda, enemistad, celo, ira, contienda, idolatría. Los tales no heredarán el reino de los cielos. Y usted me va a decir a mí que una gente que se haya arrepentido a Cristo y que no haya dado fruto del arrepentimiento, que tenga todos los deseos de la carne, tengan las obras de la carne, va para el cielo. Eso es mentira, la Biblia dice lo contrario. En Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en sí mismo, vida eterna permanente. Y hay gente homicida que adentro que matan a sus hermanos, que los tienen odio y rencor. Y van para el cielo. No, si se mueren así se pierden. Primera de Corintios 15:1, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveraste, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, o sea que te pierdes. Si no retiene la palabra. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto era alguno de vosotros, más ahora habéis sido justificados, habéis sido perdonados. O sea que nadie que tenga esas condiciones va para el cielo. ¿Y dónde quedó salvo? Siempre salvo. Efesios 5:5 dice, porque sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, que idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo. Le están hablando a la iglesia. Entonces esas cartas son dirigidas a la iglesia de Cristo. Porque que esté en el mundo, si no se arrepiente, está perdido. Y a la iglesia de Cristo que le están hablando.
En Romanos 6:22, más ahora pues habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin de vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mala dádiva de Dios y vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En Ezequiel capítulo 18 dice, he aquí que todas las almas son mías, y el alma que pecare esta morirá. Eso está claro. Romanos 8:6, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, que el que se ocupa de la carne y muere en los deseos carnales se va al infierno. Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros mismos, santo es. O sea, el que se suicida y se mata, está destruyendo el cuerpo. El que habla mentira, el que fornica, el que adultera, está hablando mentira, se pierde. Se está destruyendo a sí mismo. Si se muere así, se va al infierno. Aquí lo dice que Dios, el que se destruye a sí mismo con el pecado y la maldad y se suicida, pues entonces Dios lo destruirá. Entonces ellos saben más que Dios. ¿A quién vamos a seguir? ¿A ellos o a Jesucristo o a Dios? ¿Qué pasa? Despierta, hermano. No se deje engañar del diablo. El que tenga esa doctrina salga huyendo. Apocalipsis 21:22 dice, más ahora que habéis sido libertados. Apocalipsis 21:8 dice, más los perros estarán fuera, los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros y todo lo mentiroso, y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22:15 más dice, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Te das cuenta que no hay salvo, siempre salvo? Y Cristo dijo en Mateo 24:13, el que permaneciera hasta el fin será salvo. Permanecer hasta el fin, que en obediencia, santificándose por dentro y por fuera, hasta que Cristo venga. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Señor sea con todo. Amén. ¿Dónde quedó salvo, siempre salvo? Salgas huyendo de esa doctrina, porque se puede perder si mantienen esa doctrina. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta otra nueva entrega. Amén.